Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un universo que siempre nos regala dramas, romances y por supuesto muchas sorpresas. El tema que nos trae hoy es realmente jugoso y ha estado dando de qué hablar en las redes sociales y en los medios. Can Yaman responde. Se burla de quien se burló de Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Parece que nuestro querido Can Yaman, conocido por su carisma y su reciente éxito en proyectos internacionales, ha tomado cartas en el asunto para defender a una colega y amiga muy querida, Demet Özdemir. Vamos a desgranar toda esta historia, analizar los detalles y ver qué ha llevado a esta reacción pública por parte de Can. ¿Quién se burló de Demet? ¿Cuál fue la respuesta exacta de Can? ¿Qué implicaciones tiene esto para la relación entre ambos y para sus carreras? Prepárense para un vídeo cargado de información, análisis y espero mucho entretenimiento. Y antes de que nos adentremos de lleno en este tema tan interesante, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bien, entonces, ¿de qué va todo este revuelo? La situación se remonta a unas declaraciones o comentarios que se hicieron, aparentemente de forma despectiva o burla, hacia Demet Özdemir. Los detalles específicos sobre quién hizo estas burlas y el contenido exacto de las mismas no siempre son nítidos en el mundo de la prensa del corazón y las redes sociales. A menudo estas cosas se filtran, se malinterpretan o se exageran. Sin embargo, lo que sí está claro es que hubo un comentario que llegó a oídos de Can Yaman, y que éste consideró inaceptable, digno de una respuesta pública. Demet Özdemir, como saben muchos de ustedes, es una actriz turca de gran talento y popularidad, que ha trabajado junto a Can Yaman en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla fue tan palpable que se convirtió en una de las parejas televisivas más queridas de Turquía, y su relación, tanto profesional como, se rumoreaba, personal, ha sido objeto de constante atención mediática. Es precisamente esta conexión, esta amistad y profesionalismo compartido, lo que parece haber motivado a Can a intervenir. Hasta donde sabemos y lo que ha trascendido en los medios turcos e internacionales, la burla hacia Demet Özdemir provenía de una figura pública, un comentarista o quizás otra celebridad, que hizo comentarios sobre su físico, su carrera o quizás su vida personal. Los detalles exactos son a veces un poco confusos, pero el mensaje subyacente era claramente hiriente. Lo importante aquí es la reacción de Can Yaman. No se trata de una simple queja interna, sino de una respuesta pública, un acto que demuestra su lealtad y su protección hacia Demet. La respuesta de Can Yaman, según los informes, no fue una confrontación directa y agresiva. Más bien, fue una demostración de inteligencia y, digamos, un dar donde duele sin caer en lo vulgar. Se dice que Can respondió de una manera que puso en evidencia la mezquindad del comentario original, quizás resaltando las propias inseguridades o falta de logros de la persona que se había burlado de Demet. Es la típica respuesta del tipo, no te rebajes a su nivel, haz que ellos se sientan avergonzados de su propia bajeza. Esta estrategia a menudo es más efectiva porque desarma al atacante sin darle la satisfacción de una pelea abierta. Pensemos en la psicología detrás de esto. Can Yaman es un hombre que sabe que tiene una gran plataforma mediática. Cualquier cosa que diga o haga tiene peso. Al responder de esta manera, no solo defiende a Demet, sino que también envía un mensaje a todos los que podrían considerar burlarse de otros en el futuro, que habrá consecuencias, no necesariamente legales o de confrontación directa, sino de exposición de su propia mezquindad. Es una forma de decir, entiendo que intentaste herir a alguien que me importa, y ahora te mostraré por qué ese intento fue patético y te retrata a ti de forma negativa. Además, esta acción resalta la fuerte amistad y el respeto que parece existir entre Can y Demet, a pesar de los rumores pasados sobre su relación. En un mundo donde las relaciones entre colegas a menudo se ven marcadas por la envidia y la competencia, este tipo de apoyo mutuo es refrescante y digno de admiración. Demuestra que, más allá de los flashes y las cámaras, hay una conexión genuina. Es posible que Can haya sentido que la crítica hacia Demet era injusta o desproporcionada, y decidió que era su deber intervenir para proteger su imagen y su dignidad. Y hablemos un poco de Demet Özdemir. Ella es una actriz que ha trabajado
incansablemente para labrarse una carrera exitosa. Ha demostrado su talento en múltiples proyectos y ha ganado el cariño de millones de fans en todo el mundo. Que alguien se tome la libertad de burlarse de ella, especialmente por motivos que podrían ser superficiales o malintencionados, es algo que muchos fans, al igual que Khan, consideran inaceptable. Su éxito la ha puesto en el punto de mira, y desafortunadamente, eso a veces atrae críticas negativas y comentarios hirientes. La reacción de Can Yaman también podría interpretarse como un gesto de caballero. En una época donde las palabras pueden ser armas, salir en defensa de una mujer, especialmente cuando ella es objeto de burlas, es un acto que muchos valoran. No es común ver a celebridades defenderse o defender a otros de esta manera, con tanta determinación y estilo. El hecho de que Khan haya elegido responder y no quedarse callado dice mucho de su carácter. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para sus carreras? Por un lado, podría generar más atención hacia ambos. La noticia de la defensa de Khan a Demet ha circulado ampliamente, y eso significa más visibilidad. Para Khan, quien está consolidando su carrera internacionalmente, este tipo de gestos pueden reforzar su imagen de hombre con principios. Para Demet, este apoyo público podría ser un impulso moral y una forma de reafirmar su valor frente a las críticas. Por otro lado, podría ser que la persona que se burló de Demet se vea en una situación incómoda, expuesta públicamente por sus acciones. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir carreras o destruirlas. Y cuando esas palabras se utilizan para burlarse o menospreciar a alguien, el impacto puede ser devastador. Can Yaman, al responder, no solo está defendiendo a Demet, sino que también está defendiendo la idea de que el respeto y la dignidad son fundamentales. Analicemos un poco más la naturaleza de las burlas en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento. A menudo estas vienen de personas que buscan notoriedad, que quieren generar controversia para obtener clics, seguidores o atención. A veces son personas resentidas que critican el éxito ajeno. Sea cual sea el origen, el resultado es el mismo: herir a otra persona. Y la intervención de Can Yaman es un recordatorio de que no todo pasa desapercibido, y que hay personas dispuestas a defender a quienes consideran valiosos. Podríamos especular sobre los motivos exactos del comentario burlón. Quizás fue un comentario sobre una foto reciente de Demet, sobre su estilo, sobre alguna declaración que hizo, o incluso sobre un rumor que circulaba. En cualquier caso, Khan sintió que cruzaba una línea. Su respuesta, al parecer, fue más ingeniosa que confrontacional. Un ejemplo de esto sería si, por ejemplo, alguien criticara el estilo de Demet y Khan respondiera haciendo una broma sobre la falta de estilo de la persona que criticaba, o resaltando el éxito y la elegancia de Demet de forma irónica. La clave está en la sutileza y en hacer que el crítico se sienta ridículo por su propio comentario. En definitiva, esta historia nos habla de lealtad, amistad y el poder de las redes sociales. Nos muestra cómo una figura pública puede usar su plataforma para defender a alguien más, enviando un mensaje de respeto y solidaridad. Es una historia que, a pesar de estar centrada en el mundo del espectáculo, tiene lecciones valiosas sobre cómo debemos tratarnos unos a otros. En resumen, lo que hemos visto es a Can Yaman, una figura pública de gran renombre, respondiendo de manera pública y, al parecer, muy efectiva, a alguien que se había burlado de Demet Özdemir. Esta respuesta, que ha sido descrita como ingeniosa y estratégica, no solo protege la imagen de Demet, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia del respeto y la dignidad en el ámbito público y en las interacciones en redes sociales. Demuestra la fuerte amistad que parece unir a Khan y Demet, y reafirma el valor de apoyarse mutuamente en un mundo que a menudo puede ser cruel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre este acontecimiento. ¿Qué opinan ustedes sobre la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que fue la forma correcta de actuar? Me encantaría leer sus pensamientos al respecto. Déjenme sus comentarios aquí abajo, ya saben que adoro leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal y activen esa campanita para estar al tanto de todo lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.